Bienvenidos a su noticiario UCAB, soy Derek Blanco. Vamos a comenzar de inmediato con las noticias más destacadas del día de hoy. Este miércoles, en Caracas, específicamente en la Cota 905, reapareció la banda del buscado criminal Carlos Luis Revete, mejor conocido como el Coqui, donde se registraron detonaciones que se extendieron por más de 30 horas y que causaron varias muertes y heridos. El criminal Carlos Luis Revete y su banda dispararon de forma masiva a lo largo de los sectores de La Vega, El Paraíso, Quinta Crespo y la Cota 905, pero a lo largo del día las detonaciones se extendieron hasta otras zonas de la ciudad. En consecuencia de todo lo ocurrido se reportaron muertes y ciudadanos resultaron heridos por balas perdidas, disparos a quemarropa e incendios causados por los criminales. Yo estaba tratando de buscar señal en un punto específico ahí de las emergencias y casualmente comentamos entre mis compañeros y yo que realmente debíamos entrar porque como que cada vez se escuchaban los tiros mucho más fuertes y más cerca. En eso sentimos como se escuchó una detonación o varias detonaciones y se escuchó como cayó a unos 5 metros de distancia donde estaba yo una bala perdida. El objetivo principal de la banda es expandirse a zonas vecinas de la Cota 905 y así lograr ampliar el territorio para practicar sus negocios ilegales como el narcotráfico, la extorsión y los homicidios, además de sembrar terror en cada vez más zonas de la ciudad. Todo esto genera en las personas muchísimos trastornos que van desde trastornos de ansiedad generalizada a trastornos de estrés postraumático y bueno, todo esto puede terminar desarrollándose igualmente en trastornos depresivos mayor que pudieran llegar incluso al suicidio. Los habitantes de las zonas afectadas pidieron con urgencia la ayuda de los cuerpos de seguridad de la ciudad, quienes se enfrentaron contra los criminales, pero aún no se ha logrado capturar a los líderes principales. La búsqueda de los mismos continúa. Soraya Motar, Noticias UCAB. En el oeste de Caracas se vivieron hostigamientos e intensos tiroteos entre ciertos grupos de criminales y la policía del régimen de Nicolás Maduro. Desde el miércoles se han observado enfrentamientos entre bandas criminales, por ejemplo la de Carlos Luis Revete, mejor conocido como el Coqui, quien se encuentra solicitado por las autoridades policiales desde 2013, en contra de los equipos de seguridad venezolanos, específicamente el FAES, quienes especulan ponerle fin a lo que se encuentra ocurriendo, aunque permanecerán presionando a los delincuentes y haciendo paro el tiempo que los merite. Pues esto pareciese que seguirá de largo y durará lo que tenga que durar. Todos los alrededores se han visto afectados, sobre todo parte del Paraíso y el cementerio. Los organismos de seguridad están poniendo en práctica el operativo para desarticular las bandas de delincuencia armada que están operando en el oeste de Caracas particularmente. Sin embargo, los equipos de seguridad sí están recibiendo ataques de las mismas, y esto está produciendo enfrentamientos. Ya las personas involucradas están siendo buscadas por la Comisión de Hechos Delictivos Graves, que acarrean penas establecidas en nuestra legislación de más de 10 años. Y si a esto se suman todos los distintos hechos sometidos, yo podría estimar que a cada delincuente le tocaría atravesar al menos 30 años de prisión. Los miembros de las bandas han presentado incontables atentados y faltas por un largo tiempo. Recién parecían comunicar que harían lo que Los miembros de las bandas han presentado incontables atentados y faltas por un largo tiempo. Recién parecían comunicar que harían lo que actualmente está siendo observado. Desde que se dio por iniciado el operativo se han advertido 14 muertes y aún más heridos, entre los agresores criminales y la policía. Bueno, la verdad es increíblemente triste lo que está sucediendo. La tasa de crímenes en Venezuela es de 19 muertos por cada 100 habitantes y luego de los hechos ocurridos que todavía siguen en curso, no solo se está encontrando esa dicha tasa en riesgo de aumento, sino que ya ha habido muertes y si esto sigue así se verán muchísimas más. Además de ciertas partes del territorio que están quedando devastadas, es muy delicado los impulsos antisociales de las bandas criminales. Sobre todo la del Coqui no solo está proyectando ambivalencia, sino que sin importar cuál fuese su objetivo, todo esto está resultando únicamente en conflicto puro. Básicamente no están pensando en nada más allá de disparar. Los organismos de seguridad esperan dar por terminada la situación y que cada operativo dé lugar como exitoso para así poder calmar a los residentes que están viviendo donde ocurren los hechos y de tal manera poder ponerle fin a las muertes, heridos y bandas criminales. Muchas gracias, Víctor Ejecutivo, Noticias UCAB. Hoy se cumplen casi 30 horas de detonaciones que provienen de la Cota 905 en Caracas, entre las bandas armadas que se encuentran en ese sector y las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, quienes están realizando un operativo que pretende culminar con el control de la zona.
Desde la tarde de este miércoles, las calles de la capital venezolana se han convertido en una batalla campal, debido a que las Fuerzas de Acciones Especiales han iniciado un operativo en el barrio La Cota 905, con el fin de tomar el control de esta zona. Este operativo ha desatado tiroteos que llevan más de 24 horas, limitando la circulación de vehículos y dejando un saldo de personas heridas y fallecidas por las balas perdidas. Se escuchaban detonaciones muy fuertes que venían de aquel lado, de la cota, detonaciones tan fuertes que supimos que eran de armas largas, debido a que eran diferentes a fuegos artificiales, eran ruidos muy, muy fuertes. Y vivimos todo el día con mucho temor, muchos nervios, también porque nos llegaban noticias de vecinos que habían sido alcanzados por balas perdidas. Todas las zonas del oeste y el centro de Caracas se han visto afectadas. Sin embargo, esto no es una situación nueva. Los habitantes han sido testigos de este tipo de acciones durante meses y con mayor frecuencia desde junio, pero aseguraron que ahora los hechos violentos han aumentado. La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, nos informó que la policía continuará combatiendo a las bandas armadas hasta que se desmantelen los grupos delincuenciales del Coqui, Bampi y Garbis, quienes se dieron a la fuga al terminar los enfrentamientos. A consecuencia de muchos factores, pero por lo menos podemos identificar dos. El primero fue la suerte de negociación directa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz a través del Viceministerio de Relaciones Interiores, que lo llevaba José Vicente Rangel Ábalos, actual alcalde del municipio Sucre de Miranda, donde se establecía una suerte de acuerdo, ¿no?, de no agresión entre las bandas y los cuerpos policiales. Nos estamos encontrando con una banda mucho mejor apertrechada, mucho mejor instalada y sobre todo conocedora, muchísimo más conocedora del terreno que los propios cuerpos de seguridad. Las autoridades del régimen han guardado silencio en cuanto al número de personas heridas y fallecidas. Sin embargo, se conoce extraoficialmente que al menos 8 personas han muerto y 28 han resultado heridas. Esta es toda la situación hasta ahora. Seguiremos reportando cualquier información. Reportó para ustedes Ariadna Mijares. Enfrentamientos entre la policía y la banda del Coqui en la Cota 905, El Paraíso, El Valle, El Cementerio y Quinta Crespo aterrorizaron a los ciudadanos. Reportan fallecidos y heridos por balas perdidas en la semana del 4 de julio. Esta semana del 4 de julio se desencadenaron una serie de enfrentamientos por toda Caracas debido a la toma de la Cota 905 por parte de la policía en busca del Coqui, líder de la banda de delincuentes. Esto ocasionó que en cerros de La Vega, El Valle y la Cota 905 bajaran a las zonas adyacentes, perturbando la paz de los residentes de estas zonas y dejando civiles heridos. Bueno, fue horrible esos 3 días de terror, fueron 3 días seguidos de puros disparos que no cesaban. Entonces, sí que fue horrible, por lo menos conmigo me dio un poco de miedo porque yo normalmente en la zona donde vivo se escuchan disparos frecuentemente o ocasionalmente, pero no a la magnitud de lo que fueron esos 3 días de disparos. La banda delictiva tomó los alrededores de la Nueva Granada y el Cementerio, donde amenazaron y desalojaron a los comerciantes de la zona y apuntaron a edificios. Además, los criminales también atentaron contra el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Principalmente dentro de los términos políticos y los términos de paz se generó un sector de paz, donde ellos mismos iban a encargar de velar por la seguridad, se iban a encargar de velar por la paz de ese barrio. ¿Qué pasa? Ocurrió una situación en el túnel del Valle, con dirección al Paraíso, donde los mismos arremetieron en contra de la ciudadanía y de los funcionarios. Eso fue una situación que se vio irregular y que se escapó de las manos, ya que hirieron a muchos ciudadanos civiles, dando esto a un siguiente paso donde estratégicamente se determinó que ya era justo y necesario darle, como quien dice, un parado a estas bandas criminales.
Se espera un alto a las balas después de este pico de caos y violencia, aunque al no haber sido capturado el Coqui, surge la posibilidad de su reagrupación, así que en el territorio se mantienen las fuerzas policiales en alerta para el siguiente movimiento de esta banda delictiva. Y es así que quedamos a la espera para el desenlace de estos conflictos armados. Se despide Gabriela Navarro, Noticias UCAP. Defensores de derechos humanos y habitantes de La Vega se encuentran preocupados por el saldo de asesinatos producto de los diversos ataques perpetrados en la Cota 905. Este domingo, la defensora de derechos humanos, Gracia Salazar, ha demostrado su descontento con el régimen, ya que éste ignora las violaciones de derechos humanos que las fuerzas policiales producen al entrar indebidamente en las casas de los civiles para robarse objetos, llevarse a personas inocentes con la excusa de los operativos para atrapar a los criminales, causando así un gran descontento en la parroquia La Vega. Cuando alguien hace algo contra los derechos humanos de las personas es porque los estados lo permiten. Entonces, esta situación en la parroquia La Vega, en la Cota 905, está ocurriendo porque el Estado así lo permitió, por aquiescencia del Estado venezolano. Pero además, se corre el riesgo de que el Estado utilice como excusa esta situación, la búsqueda de los delincuentes, etcétera, para cometer otros crímenes, para entrar violentamente a la casa de los ciudadanos, para robar a las personas, matar a personas inocentes. Los habitantes de La Vega se encuentran en constante tensión producto de la balacera que se vive en la Cota 905. Muchas personas se limitan a quedarse en sus casas en días de trabajo y de responsabilidades de estudio por miedo a que una bala perdida les impacte, ya que esto se ha vuelto común en las calles de la parroquia, con 5 civiles muertos ya por impactos de proyectiles producto de la balacera entre los cuerpos policiales y la banda del Coqui. Una de las situaciones que me tocó vivir y que fue extremadamente peligrosa fue cuando me disponía a pagar mi matrícula en la Universidad Católica Andrés Bello a Montalbán. Cuando venía de regreso, una balacera se inició y aunque yo estaba lejos del epicentro, corría el riesgo de salir herida por una de las balas perdidas. De hecho, varias personas han muerto así. Entonces, los que estaban a mi alrededor, comerciantes, personas que transitaban y iban de subida a sus casas, tuvieron que correr, al igual que yo, para poder refugiarnos y no salir heridos. Seguiremos con los detalles de esta información para mantenernos al tanto. Gabriel Zambrano, Noticias. Nicolás Maduro le plantea a la Comisión Presidencial del COVID-19 estudiar la eliminación del 7+7 y avanzar hacia una flexibilización completa y vigilada. Nicolás Maduro solicitó a la Comisión Presidencial de COVID-19 estudiar la eliminación del 7+7 y así poder avanzar a una flexibilización definitiva. Brigendi Alvarado, estudiante de medicina, no está a favor con la eliminación de la misma, puesto que considera que más del 70% de la población debería estar vacunada para lograr controlar en la medida el virus. En tal caso, para eliminar el 7+7 debería estar mínimo un 70% de la población vacunada, para que las personas puedan acercarse a la normalidad o bien disminuir la transición del virus, puesto que si disminuyes el tiempo durante el cual una persona lo transmite y el número de gente que desarrolla cuadros severos y porta cargas virales altas, teóricamente también reduce la transmisión. Brigendi reafirma que Venezuela no está preparada para dar el siguiente paso, ya que los hospitales y clínicas del país no cuentan con los insumos adecuados para responder ante el virus, y de ser eliminado el 7+7 tendríamos un repunte de contagiados, causando que los hospitales y clínicas tengan un mayor colapso de personas por el virus. La estudiante recalca que hay que tomar en cuenta las variantes, entre ellas la variante Delta, el cual es un 60% más transmitible que otras variantes del virus. En cambio, para Gabriel Bravo, profesor de la UCAP, eliminar el 7+7 va a ser nulo, ya que considera que es aplicado a conveniencia, y si se elimina esta dinámica realmente no va a haber un mayor impacto en los niveles económicos y sociales. El profesor expresa que el problema radica en la mala organización que presenta el gobierno, puesto que al no ofrecer un plan de vacunación que permita a la población acercarse medianamente a la normalidad, se seguirá manteniendo las olas de contagios y cada cierto tiempo se tendrán nuevos picos de personas contagiadas por COVID-19. Realmente el impacto hay que verlo a nivel de sectores, porque para algunos es conveniente trabajar una semana sí y otra no, y para otros no, sobre todo el sector médico. Imagínate, a mí me parece que el tema del 7+7, en pocas palabras, se maneja a conveniencia. Eliminar el 7+7 no es una opción viable, ya que el país
no se encuentra en condiciones sanitarias adecuadas para poder retirar la cuarentena. En Venezuela, solo el 3% de la población se encuentra vacunado sin asegurarles la segunda dosis. Para algunos negocios es viable retirar las semanas radicales y así poder reactivar sus comercios. Para otros es preferible mantener la dinámica. También hay que tener en cuenta que el sistema de salud no está capacitado para una nueva ola de contagios por COVID-19. Samantha Silvi, Noticias UCAP. Este sábado, según reportes de One World in Data, solo el 3,9% de la población venezolana se ha vacunado completamente contra el COVID-19, convirtiéndose en uno de los países con menos avances en cuanto a la vacunación. Incluso la ONG ha declarado que en algunos centros de inmunización dentro del país ya se empezó a informar a la población que carecen de la segunda dosis para inocular. Debido a estos hechos, el presidente Nicolás Maduro hace responsable al sistema COVAX, coordinada por la Fundación Gavi junto a la OMS, tras dar un ultimátum al denunciar que el país ha hecho todos los pagos pendientes sin recibir vacunas para la inmunización contra el COVID-19. El sistema COVAX le ha fallado a Venezuela. Lo digo públicamente, el sistema COVAX le ha fallado al pueblo de Venezuela. Yo no sé si le ha fallado a los pueblos del mundo. Y no nos dan respuesta. Yo le he dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva, que es presidenta de la Comisión Presidencial del COVID, de actuar esta semana y decirle ya un ultimátum al sistema COVAX. O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Ciudadanos venezolanos a los cuales ya se les había agendado su cita para colocarse la segunda dosis aseguran que al ir a su centro de vacunación solo les informan que no cuentan con la segunda dosis y que esperen nuevamente a su llamado. Asistí a mi centro de vacunación a colocarme la segunda dosis y me informaron que no estaba disponible, que ellos me participarían por mensaje de texto o me llamarían. El doctor William Torres, médico general, informó que se ha aumentado el plazo de espera entre dosis por el problema que se está presentando y que se siguen estudios para saber si ese tiempo puede afectar a la persona inoculada. Todos los datos van cambiando día a día, no, lo que era una verdad ayer no lo es cierto el día de hoy. Y ese lapso hasta ahora se establece que debe ser de un máximo unas 16 semanas. Pero aún no hay datos importantes acerca de cuánto es el máximo tiempo que debe extenderse y si en algún momento habría que iniciar el esquema de vacunación nuevamente si el lapso es demasiado largo. De igual manera mencionó que hasta ahora no se había contemplado la necesidad de mezclar vacunas, pero por la escasez se ha vuelto difícil. No hay estudios claros que digan que puede colocarse una siguiente dosis o una vacuna diferente como segunda dosis. Lo que sí se ha asociado, sí se ha estudiado hasta ahora, es que algunos tipos de vacunas se pueden combinar. Por ejemplo, cuando combinamos la primera dosis de Pfizer con la vacuna Sputnik, se ha demostrado en unos estudios recientes que se han realizado de que la inmunidad que confiere es muchísimo mayor y evita la necesidad de una tercera dosis, de la cual se está hablando actualmente con respecto a la vacuna de Pfizer. La escasez de vacunas es un problema que nos afecta a todos. A pesar de carecer de suficientes estudios, se recomienda esperar unas 16 semanas máximas para inyectarse la segunda vacuna. Sin embargo, los ciudadanos que se colocaron la primera dosis aún están a la espera de su llamado y desconocen cuándo podrán culminar su proceso. Frine Soto, Noticias UCAP. El director de emergencias en salud de la OPS, Ciro Ugarte, presentó unas declaraciones donde dio a conocer las cifras llevadas por la Organización Panamericana de la Salud con relación a las vacunas aplicadas en el país. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a las especialistas en materia del COVID-19, a la médico epidemióloga Raiza León y a la abogada, gerente y especialista en prevención y salud laboral, Mabel Velázquez, que informaron sobre las cifras relacionadas a la cantidad de vacunas aplicadas en el país desde el inicio de los procesos de vacunación. La médico epidemióloga comentó que los números que maneja el gobierno están cercanos a la realidad, pero no son exactos, ya que es una información que se registra manualmente y la velocidad de transcripción de datos a la sede principal es muy tardía. Además, aseguró que los datos en los operativos de vacunación se actualizan diariamente. En cuanto a la velocidad de los números que se manejan a nivel nacional, normalmente no son exactos. Son más o menos reales, pero no exactos. No son exactos porque esta es una información que se registra en un puesto de vacunación
amplificado por la cantidad de puestos y la velocidad de transcripción de esos datos en los sistemas de información es muy lenta. También la especialista en salud laboral y asesora de sanidad, Mabel Velázquez, afirmó que el proceso de vacunación en el país comenzó en el mes de mayo por parte de los entes predispuestos por el gobierno y que al día de hoy solo en Distrito Capital se ha llegado a una cantidad aproximada de 300.000 vacunas aplicadas. En cuanto al aspecto de la vacunación, el ente que maneja esta cifra, como es Sanidad, que pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Salud, registra desde el 28 de mayo de este año, cuando comienzan los procesos de vacunación, una cantidad de 299.372 vacunas aplicadas solo en el Distrito Capital. Este procedimiento comprende todas las vacunas colocadas en general que han llegado al país, es decir, tanto Sputnik como Sinopharm. El ritmo que actualmente lleva el proceso de vacunación en Venezuela puede que no sea el mejor, pero se puede apreciar considerablemente una mejoría. Y además hay que destacar que cada vez estamos más cerca de la inmunidad comunitaria. Daniel Pedrón, Noticias UCAP. Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han estado administrando las vacunas Sinopharm, vacuna china en este caso, Sputnik V de Rusia, y recientemente anunciaron la incorporación de Abdalá, una candidata a vacuna desarrollada en Cuba, pero la Academia Venezolana de la Medicina ha recibido críticas por tratarse de un producto experimental. Muchos ciudadanos venezolanos ya no quieren ser vacunados debido a múltiples inconvenientes, como la venta de las vacunas en el mercado negro, mientras otros sufren de efectos secundarios luego de ser vacunados. Veremos qué tiene que decir la doctora Scoglio al respecto. Mi nombre es Gisela Scoglio, soy cirujano general. Me coloqué la vacuna rusa, la Sputnik, hace aproximadamente 3-4 meses. Mi primera dosis no tuvo ningún efecto, en la segunda dosis a los 21 días solamente presenté cefalea y alza térmica, fiebre, en 38.5. Eso fue 12 horas posterior a la aplicación de la vacuna. En general no tuve mayores síntomas. Conozco muchas personas que no han tenido ningún tipo de síntomas. Pienso que es muy importante colocarse la vacuna, bien sea la china, bien sea la rusa, ya que esto va a protegerte de la mortalidad del virus. Es decir, si te contagias, la tasa de mortalidad o la probabilidad de mortalidad disminuye bastante. Con respecto a la vacuna cubana, no puedo emitir comentarios porque no sé, está muy nueva, muy reciente y no sé qué tanto es su eficacia. Los inconvenientes que traen estas tres vacunas van más allá de esos efectos secundarios. Desde el punto de vista del empresario Waldin Pérez, un señor no vacunado que declara su problemática. Buen día, mi nombre es Waldin Pérez, laboro en el área de la salud. Hablaremos brevemente de las vacunas. En mi caso no me he vacunado toda vez que no he tenido acceso a este procedimiento. Entiendo que localmente se indica la Sputnik a personas menores de 60 años, que es mi caso. Aparte de no tener acceso, también tiene limitaciones para su aprobación en otros países, los cuales están relacionados con mi profesión, por lo cual me impide viajar. La opción que me queda es vacunarme en otro país y apelo a la vacunación masiva y gratuita de la población venezolana. Saludos. Para culminar, se ha visto como la llegada de estas tres vacunas contra el COVID-19 ha sido un tema de debate y polémica entre los venezolanos, debido a la probable aplicación en algunos lugares en el país y si es aprobada en otros países. Gracias, con ustedes Victoria Pérez, desde Noticias UCAP. La nueva vacuna procedente de Cuba contra el COVID-19 ha sido tema de debate y polémica entre los venezolanos por su llegada y la probable ya aplicación en algunos lugares del país. La nueva vacuna procedente del país cubano ha dado mucho de qué hablar entre los venezolanos por su aplicación en algunos centros de investigación, sin haber sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud o Ente Nacional de Salud de Venezuela. El doctor Invar Figueredo nos da su opinión al respecto sobre este acontecimiento. Creo que la vacuna Abdala es una de las tantas vacunas que se han fabricado en el mundo, que realmente no manejo la información si están calificadas o aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a darle el beneficio a la duda y pensemos que sí.
Por otro lado, el doctor Figueredo destaca que para que la Organización Mundial de la Salud apruebe esta vacuna o cualquier tipo de medicamento, es necesario que sean probadas en fase de experimentos antes de que sean utilizadas en las personas y salgan al mercado. Si es necesario o no que la Organización Mundial de la Salud apruebe la vacuna, no solamente la vacuna, pienso que todo medicamento que se fabrique, se produzca a nivel internacional, debe de ser aprobado por la Organización Mundial de la Salud, porque para eso fue creada. Una de las tantas actividades, o por así decirlo, de esa organización es aprobar o no los diferentes medicamentos antes de ser usados en seres humanos. De acuerdo a las declaraciones por el doctor Iván Figueredo sobre el uso de la vacuna creado por la población cubana Abdala, es posible que pueda ser usada o aplicada en las personas ya que estas han sido efectivas y han radicalizado otras enfermedades con vacunas anteriores. Por lo tanto, hace un llamado a la Organización Mundial de la Salud a que estas sean probadas antes de ser lanzadas al mercado y ser aplicadas para la población. Él lo reporta Noticias UCAP. La situación del COVID-19 en Venezuela empeora, según estimaciones de periodistas. Veamos el siguiente trabajo. En estos momentos, la comunidad científica mundial se ha dado la tarea de estudiar asiduamente a aquellos pacientes que fueron afectados por el COVID-19. A pesar de haber superado la enfermedad, se ha notado con preocupación que cada vez son más elevadas las secuelas que deja dicha enfermedad. Tenemos en este momento a la doctora Natalie Solórzano. Doctora, buen día. ¿Podría dar su opinión en referencia a cuáles son los síntomas más frecuentes después del COVID-19? Bueno, en relación a tu pregunta, existen una serie de signos y síntomas que se han manifestado en lo que llamamos el síndrome post-COVID-19 y se define como la persistencia de estos signos o síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la infección por el virus, por el coronavirus. Los síntomas más frecuentes son fatiga crónica, dificultad para respirar o disnea, alteración de la atención, de la concentración, de la memoria, trastornos del sueño y otras entidades psiquiátricas como ansiedad y depresión. Muchas gracias, doctora. Ya vimos la participación de la doctora Natalie Solórzano, reconocida neuróloga venezolana. Ahora voy a indagar a un paciente que haya padecido de COVID-19 para tener los dos enfoques médico-paciente. Señora Olga, ¿usted podría decirnos cómo se sintió a las 2 semanas después de haber sido dada de alta por COVID-19? Al haber sido dada de alta por COVID, sigo presentando, después de 2 semanas de dada de alta, sigo presentando una sintomatología que me da cansancio, me da fatiga, tengo como taquicardia. Es como que si tuviera un COVID, pero por parte, como un COVID a crédito, algo así. No ha sido fácil superarlo y los dolores de cabeza son muy fuertes y de hecho he tenido lagunas mentales, distracción, depresión. No me he sentido bien. Muchas gracias, señora Olga. Con lo que comentan los entrevistados presentes, se puede decir que debemos tener conciencia, protegiéndonos y protegiendo a los demás, siguiendo las medidas de bioseguridad. David Guzmán, Noticias UCAP. El pasado martes 13 de julio, el médico infectólogo y activista venezolano Julio Castro comentó en su entrevista en un programa de radio que el tema de las vacunas es bastante complicado, ya que todavía faltan segundas dosis de Sputnik V que no tienen confirmación de pronta llegada, mientras señala que en el transcurso de lo que queda de año estarán ya arribando alrededor de 5.000 vacunas entre Sinopharm, Moderna y AstraZeneca. Buenos días, Caracas. Aquí estamos con la doctora Verónica Crespo, que vamos a hablar un poco sobre la situación actual del COVID-19. Bueno, la situación del COVID-19 es
compleja porque el sistema de salud venezolano tiene muchísimas fallas y no ha existido un esquema de vacunación realmente eficaz y que cubra a toda la población. Hay una cantidad de personal de salud que no está vacunado y en este momento con la variante Delta es muy importante mantener las medidas de uso del tapaboca, distancia y la vacunación. Muchas gracias, doctora. Y aquí tenemos a la activista en las jornadas de vacunación, Valentina Crespo. Actualmente la situación con las vacunas en Venezuela es muy complicada. Se espera que durante los próximos 5 meses entren aproximadamente 5 millones de vacunas variadas como Sinopharm, AstraZeneca o Moderna. No se cree que todo llegue inmediato, pero se espera que sea aquí a diciembre. Gracias por la invitación, Vanessa. Es un hecho que el sistema de vacunación en Venezuela ha sido un completo desastre. Sin embargo, durante estos meses se ha tratado de recuperar y intentar vacunar a la mayor cantidad de personas, por más que todavía faltan un gran grupo de personas por las segundas dosis de la Sputnik V, la vacuna rusa. Se pidió los 5 millones de vacunas que se va a tratar de dividir entre Moderna, AstraZeneca y Sinopharm para los próximos meses. Posiblemente no lleguen todas en un solo lote, sino que lleguen paulatinamente durante estos meses hasta diciembre. Así que esperamos que en Caracas y el país se logre vacunar a la mayor cantidad de personas. Con ustedes, Vanessa Rodríguez, se despide Noticias UCAP. A raíz de la pandemia del COVID-19 durante el confinamiento, la sociedad ha buscado formas de mantenerse entretenida o de reinventarse. Sin embargo, para muchos no han sido fácil, no han aprendido a llevar el encierro de buena manera y esto se refleja en su salud mental. La salud mental se ha vuelto un tema muy importante y fundamental para muchos, sobre todo a partir del confinamiento. Se han visto en la necesidad de volverse más conscientes sobre su estado emocional, cómo este puede ser mejorado, tratado y cómo estos cambios afectan a nuestra vida. Muchos profesionales en el área han encontrado la forma de informar correctamente a los jóvenes sobre estos temas. Tal es el caso de Oriana Martínez, licenciada en Psicología, que a sus 23 años ha empezado a subir contenido a sus redes sociales durante la pandemia, en especial TikTok. Originalmente nace porque me gusta compartir mi conocimiento y gran parte de esto es por eso, para comunicar las cosas que sé o comunicar las cosas que me interesan o comunicar cosas que me parecen importantes. También está el elemento de marca personal que poniendo mi contenido allá afuera puedo atraer a los pacientes con los que quiero trabajar. Entonces está en un equilibrio entre ambas cosas. TikTok actualmente es una de las principales redes de difusión de contenido y en este caso se ha vuelto muy útil para muchos. Además de compartir contenido de entretenimiento, las redes se han convertido en una herramienta importante para profesionales, no solo para vender sus servicios, sino para compartir lo importante que pueden llegar a ser, como en el caso de la psicoterapia. La licenciada afirma que uno de los casos más comunes en personas jóvenes son casos de ansiedad y estrés, y que se han visto intensificados, y que gracias a esta plataforma, espectadores e incluso pacientes de ella se han dado cuenta de la importancia de la psicoterapia. Quizás eran problemas que venían desde antes, casi siempre son situaciones que no es que aparecieron únicamente con la pandemia, pero que son remarcadas por el hecho de paso demasiado tiempo en mi casa conmigo misma. Sin embargo, a nivel de individuo también ayuda porque muchas personas ven el video y, mira, yo me identifico con esto. O un comentario muy común que obtengo en mis videos es, mira, tengo que ir a terapia. El objetivo más grande de esta práctica es la eliminación de la estigmatización y el tabú que se tiene alrededor de ir al psicólogo. Según una investigación de la Organización Mundial de la Salud, cada 100 muertes de jóvenes son por suicidio, el cual se amerita gran responsabilidad de la poca educación psicológica que reciben tanto jóvenes como padres, algo de gran contraste siendo los jóvenes los que están más informados de este tema. La profesora Natalia Álvarez de LOCAP nos da un poco de su opinión sobre esto. Es que hay que hacer visible el asunto, hablar de eso, hacer campañas que puedan ayudar a la prevención, volverlo un tema cotidiano. Con todo esto esperamos a que se cree conciencia y animar a compartir contenido de profesionales en el área con el objetivo de crear un movimiento más grande y mejorar la calidad de vida de muchos. Y con todo esto reportó para ustedes Edimar Miquilarena, Noticias UCAP. Los venezolanos se enfrentan trastornos psicológicos severos debido a los enfrentamientos entre la banda del Coqui y los cuerpos policiales, según especialistas.
La psicólogo clínico y social Yorelis Acosta indica que situaciones como los tiroteos protagonizados esta semana por el grupo criminal de la Cota 905 provocan un estado de alerta y terror constante en los ciudadanos. Las personas que se están enfrentando a esta situación están soñando con violencia, su sueño es intranquilo, tienen mucha ansiedad, el miedo los puede llevar a desarrollar entonces trastornos depresivos, a no querer seguir en esta comunidad y en definitiva, el miedo rompe el tejido social. Bárbara Fu, residente en El Paraíso, cuenta lo que sintió al vivir esos momentos de disparos y confrontación entre el COQUI y los organismos de seguridad. En el momento de la confrontación sentí mucho miedo, estrés, pero más que todo estaba muy molesta porque nadie merece vivir en una sociedad en donde siempre va a estar la vida en riesgo. Ahora también soy más precavida, intento revisar las redes sociales también y más que todo Twitter para saber todo lo que está pasando en la calle y estar preparada cuando vaya a salir. La psicóloga Yorelis Acosta también explica la existencia de una naturalización de la violencia en ciudades con altos índices de criminalidad y las consecuencias en niños y adolescentes al crecer en entornos muy agresivos. En el caso de los niños y adolescentes a los cuales se les ha modelado comportamientos inadecuados, comportamientos violentos, lo más probable es que ellos vayan a repetir estos comportamientos más adelante y que sus relaciones con los otros sean relaciones basadas en el miedo, en la rabia, en la violencia, inclusive hacia la pareja. El psicólogo clínico y social señala que el Estado debe reconocer la existencia de zonas violentas y crear políticas públicas que impulsen a restituir la confianza en las autoridades para reconstruir una sociedad normal donde las personas se sientan seguras. Yorelis Acosta recomienda explicarles a los niños y adolescentes lo que sucede, permitir que expresen lo que sienten y buscar ayuda especializada. Alejandro Caspumar, Noticias UCA. La ONG Prepara Familia denunció que en el Hospital JM de Los Ríos, en Caracas, muchos de sus pacientes no van a poder continuar con su tratamiento ante las carencias de materiales de insumos para atender a los niños, niñas y adolescentes que están hospitalizados en este centro asistencial. Para responder a tu pregunta sobre lo que opino de lo que está pasando, aquí continúan las desidias para los pacientes del Hospital JM de Los Ríos, donde asegura que no puede seguir esperando una respuesta de las autoridades, ya que no cuenta con inyectadoras, yelcos, macos gorroteros, agujas, adhesivos y guantes. No pueden seguir esperando y no pueden suspender su tratamiento. El Estado siempre ha debido que darle la prioridad a este hospital, ya que son niños menores de edad y la mayoría están en riesgo de no poder continuar con su tratamiento. Yo como médico del lugar pienso que a pesar de las denuncias hechas por la ONG no ha pasado nada y el hospital por los momentos está en cierre técnico, donde el personal se está yendo tanto por no haber recursos y también por los salarios no alcanzados para subsistir. Hola, mi hijo está muy mal y no tengo recursos para pagar otro lugar. Aquí en el hospital no hay nada. O sea, todo lo tenemos que comprar y no se consigue en ninguna parte. Y bueno, estamos pidiendo ayuda para comprar los medicamentos para que pues mi hijo pueda salir de esto. Nos gustaría que el gobierno se pronuncie para que pues lleguen los insumos aquí al hospital de niños. O sea, porque no solo mi hijo, son todos los niños están muy mal. Necesitamos la ayuda del gobierno. Maduro, ayúdanos. Buenas tardes, gracias por el pase. Al haberse realizado estas entrevistas, se pudo entender más sobre lo que está pasando en el Hospital JM de Los Ríos. El hospital se encuentra en una situación precaria y eso ha afectado tanto a los pacientes como a los médicos, ya que no tienen los insumos necesarios para llevar a algunos de los casos. Los doctores hacen de todo lo que está en sus manos para poder salvar estas vidas. Francisco Ruiz, Noticias. Alejandra Pérez, una mujer venezolana que trabaja para la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer, nos comentó cómo la pandemia le ha dado un giro de 360 grados a su forma de ayudar a los demás. Tuvimos la oportunidad de hablar con integrantes de la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer, Pilar Rodríguez y la señora Sara Boyd. Pilar Rodríguez nos comenta cuáles fueron las nuevas medidas que tomaron gracias al COVID-19. La fundación para continuar en su trabajo y apoyarse en todas las necesidades que tenía a nivel
de las solicitudes de los pacientes, creó una metodología basada en lo que era toda la comunicación a través de WhatsApp y de alianzas con organizaciones buscando una persona contacto. No podíamos asistir a la institución para emitir las órdenes que nosotros generalmente le entregábamos a los pacientes. La madre de Sarabat Velázquez, la señora Soroide, nos cuenta las dificultades que es tener un niño enfermo en Venezuela y sobre todo durante la pandemia, y todo lo que ha tenido que hacer para mantener a su hija a salvo. Buenas tardes, mi nombre es Soire Velázquez, soy madre soltera de unas gemelas de 9 años, una de ellas diagnosticada hace 4 años con una leucemia linfoblástica aguda, más una hepatitis C. Es un proceso difícil para uno como madre ver a sus hijos con este diagnóstico tan pequeños, y más en el país donde vivimos, que todo nos cuesta el triple de conseguir, y mucho más si somos personas de bajos recursos. Desde que llegó la pandemia ha sido un poco difícil. Ya los doctores en el hospital no quieren pasar consultas presenciales, ya todo se volvió por teleconsulta, como ellos lo llaman. Tenemos que hacer exámenes y mandárselos vía WhatsApp. Si el niño presenta alguna sintomatología, tenemos que escribirle. Gracias a la Fundación de Amigos del Niño con Cáncer y a la mamá de esta niña por darnos este reportaje tan interesante. Es momento de que nosotros los ayudemos. No te quedes atrás y dona. Emilio Graterón, coordinador político nacional de Voluntad Popular, y Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, rechazaron las recientes persecuciones en su contra. El coordinador político nacional, Emilio Graterón, aclara que este acuerdo es un cambio de estrategia para crear una solución diplomática y pacífica para la crisis actual en Venezuela. Este acuerdo tiene 2 elementos fundamentales: el impulso rápido al ingreso de ayuda humanitaria, sea en medicinas, asistencia médica primaria o comida, y la posibilidad de tener elecciones presidenciales justas bajo la observación de la comunidad internacional. Asimismo, Emilio clarifica que este acuerdo no es una mesa de negociación oposición-dictadura, sino que la negociación es una herramienta fundamental para llegar al acuerdo entre la oposición, la dictadura y la comunidad internacional, y así resolver el conflicto que actualmente vive Venezuela. Un mecanismo que atiende al llamado de la comunidad internacional, que atiende las sugerencias de grandes potencias del mundo, pero de grandes referentes morales como la Iglesia, como las Naciones Unidas, como la OEA, que plantearon el impulso de una solución política para Venezuela a través de un acuerdo. Eso es el acuerdo para salvar a Venezuela. También el presidente encargado, Juan Guaidó, aclara que el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de eludir el acuerdo para crear solo una mesa de negociación, por lo que el factor fundamental para aplicar más presión internacional sería los Estados Unidos. Comenta que la posibilidad de una intervención internacional por parte de los aliados no está prevista en los escenarios planteados, ya que esa decisión depende de los aliados internacionales y no es algo que dependa exclusivamente de la población venezolana. Que es lo que está en el medio, que es el mecanismo para lograr el objetivo, que es salir de la dictadura, que es lograr la solución al conflicto, que es recuperar la democracia, que es tener libertad en Venezuela, va a depender de las herramientas que tengamos a disposición. El presidente encargado deja un mensaje a todos los venezolanos pidiéndoles que por favor no pierdan la fe y la esperanza, pidiéndoles que crean en sí mismos y en su país y luchen por lo que han luchado durante tantos años. Se despide Ana Sánchez, Noticias UCA. Nicolás Maduro anunció el regreso a clases presenciales en todos los niveles del sector educativo para el mes de octubre. Nicolás Maduro anunció que todos los niveles del sector educativo retornarán a clases presenciales para el mes de octubre, ya que aspira a tener para ese mes una gran parte de la población venezolana vacunada. Tomando todas las medidas de vacunación, prevención, control, cuidados, distanciamiento, ha llegado la hora en el mes de octubre de reiniciar las clases presenciales. Docentes han manifestado estar en desacuerdo con este posible regreso a clases. Algunos denunciaron que era una gran irresponsabilidad, ya que los planteles educativos públicos no están en condiciones aptas para un regreso a clases presenciales. El plantel ha estado sin atención por parte del Ministerio de Educación, no cuenta con material de limpieza, no cuenta con material de oficina, como ya lo dije hace un momento, no tiene las pizarras en condiciones, no cuenta con marcadores acrílicos, las pizarras que son aún de tiza no cuentan con material para comprar, los profesores no cuentan con un salario que pudieran decir que van a comprar el marcador o van a comprar las cosas.
Algunos desean poder impartir clases presenciales, tal como es el caso de María Antonieta Sánchez, profesora de la Universidad Santa María, pero afirmó que las condiciones no están dadas, ya que actualmente el país atraviesa una crisis de gasolina y transporte. Además, solamente hay una pequeña parte de la población venezolana vacunada. Quizás para el próximo año 2022 pudiéramos estar pensando, una vez que todos estemos vacunados y preparados para poder regresar a una etapa presencial. Pero es muy importante procurar esa actividad presencial para los efectos de nuestra formación académica. Estudiantes también han dado su opinión en cuanto al tema. Algunos aseguraron asistir a clases presenciales estando vacunados y cumpliéndose todas las medidas de bioseguridad. Sí, estaría dispuesta a regresar a las clases presenciales siempre y cuando se tomen todas las medidas de bioseguridad y los estudiantes, profesores, autoridades respeten estas medidas. Maduro aseguró que se encargarán de supervisar que tanto los docentes como el personal educativo estén vacunados para el regreso a clases. Es importante destacar que Venezuela acumula desde el comienzo de la pandemia 292.779 casos, según datos proporcionados por el gobierno. Pero se desconoce la cifra total de personas vacunadas. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, solo hay un 0,8% de la población venezolana que está vacunada. Fabiola Rodríguez, Noticias UCAP. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves en una rueda de prensa que a partir del mes de octubre se retomarán las clases presenciales en el país. El presidente confirmó que el año escolar 2021-2022 sería presencial y aseguró que se respetarán los protocolos de bioseguridad. Ante estas declaraciones, la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados aseguró que esto implica un esfuerzo de parte de los docentes, quienes exigen un aumento de sueldo y que el Estado venezolano garantice los equipos de bioseguridad. La profesora de una de estas instituciones privadas, Samantha Rodríguez, confirmó que para los docentes de institutos privados, los protocolos de bioseguridad implican una gran preocupación. Como docente me gustaría retomar las clases presenciales, ya que las virtuales no han sido fáciles, pero el gobierno debe garantizar primero ciertas condiciones. Por otra parte, el salario de las escuelas públicas es inaceptable y hay que tomar en cuenta que estar en contacto con tantas personas es un riesgo que no todo el mundo quiere correr. Rodríguez concluyó que si estas condiciones se garantizaran, los docentes estarían dispuestos a retomar las clases presenciales. Por otro lado, para los alumnos, esta situación también es preocupante. La estudiante de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Isabela Ollanet, declaró que los protocolos de bioseguridad son de suma importancia para los alumnos. Los estudiantes también corremos un riesgo, por eso es que las normas de bioseguridad son tan importantes, pero dudo que el gobierno vaya a respetar estos protocolos. Por otro lado, Ollanet aseguró que para estudiantes como ella, el regreso a clases representa un avance prudente en su carrera, pero las condiciones del país tienen un rol importante. Para mí, el regreso a clases significaría poder avanzar en mi carrera y sería una preocupación menos. Pero se sabe que estudiar medicina en Venezuela es complicado. Pero las condiciones del país no van a permitir el regreso a clases normal por ahora. Para culminar, la estudiante de medicina aseguró que las clases en línea han sido una experiencia agotadora para muchos docentes y estudiantes, pero las condiciones del país no permitirán que el regreso a clases presenciales sea normal. Desde Caracas, Venezuela, Natalia Rodríguez, Noticias UCAP. Nicolás Maduro anunció el pasado jueves que los estudiantes venezolanos volverán a las aulas en octubre del 2021. Nicolás Maduro aseguró que los estudiantes venezolanos volverán a las aulas en octubre del 2021 y señaló que este regreso deberá ir acompañado del correcto protocolo de bioseguridad y la vacunación del personal educativo. No es la primera vez que se anuncia un regreso a clases en el país desde que inició la pandemia, pues se esperaba el retorno a las clases presenciales para mayo del 2021, pero las condiciones sanitarias del país no lo permitieron. Ha llegado la hora, en el mes de octubre, de reiniciar las clases presenciales para los estudiantes venezolanos. Ante estas declaraciones, profesores y personal médico no tardaron en dar su opinión sobre el tema. La profesora y psicóloga clínica y social Yorelis Acosta señaló que, aunque es necesario volver a clases por el bienestar psicológico de los estudiantes, aseguró que todavía no es seguro regresar, pero que debemos afrontar esta nueva realidad. Desde el punto de vista psicológico, muchos alumnos quieren volver, necesitan volver, sobre todo los que están en los extremos, los que están comenzando semestre, porque ser estudiante universitario desde la habitación de sus hogares es distinto a pisar el campus y asumir el mundo universitario con todas sus riquezas, imaginarse ese mundo
los ha puesto en una situación de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, la médico integral Ibelice Rodríguez no ve factible el regreso a clases presenciales debido a la cantidad de casos que existen en el país y a la poca cantidad de vacunas que hay. También señala como necesarias para tener un regreso a clases seguro medidas como ampliar el esquema de inmunizaciones, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. En estos momentos en Venezuela todavía no veo factible el regreso a clases de forma presencial. En lo que respecta a las medidas que se deberían de tomar para abrir las escuelas y retomar las clases de forma segura, serían las medidas de bioseguridad como el uso de tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos. Considero que también es relevante ampliar el esquema de inmunizaciones. Bueno, considero que las instalaciones educativas públicas en Venezuela en estos momentos aún no están preparadas. Está muy claro que la enfermedad tiene un componente sanitario importante en el cual se necesita los servicios del agua, de las aguas blancas, ¿verdad? No solamente para el lavado de manos, sino también para el aseo y también para el consumo, ¿verdad? De estos niños, de los niños que forman parte de las escuelas. Por otra parte, la médico también habló sobre las condiciones de las instituciones educativas públicas y cómo éstas no se encuentran preparadas para recibir a los estudiantes debido a la falta de servicios como el agua, que es de vital importancia para las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Estas fueron las declaraciones de médicos y profesores ante un posible retorno a clases presenciales en octubre del 2021. Reportó para ustedes Benzimar Fernández, Noticias UCAP. El sector educativo expresa su preocupación ante los constantes paros que han sufrido las universidades del país y las consecuencias que ha traído la pandemia a esta institución. En la rueda de prensa, el profesor Rafael Bayón expuso las causas de estos paros. Dijo que el Ministerio de Educación no cumple con los pagos salariales y no prestan los fondos necesarios para que la universidad actúe como centro de investigación. Por lo tanto, los mismos profesores realizan huelgas en la universidad para que les den un salario justo, recalcando que el profesor Bayón aseguró que los sueldos son paupérrimos. Generalmente se debe a la poca atención en la cuestión presupuestaria del gobierno con las universidades. Se necesita, para que la universidad marche normalmente sin contratiempos, que los pagos se den en el momento justo y no con unos retrasos muy grandes que lo que hace es entorpecer todas las labores de la universidad. No tienen dinero, no pueden comprar. No tienen dinero, no pueden hacer cursos de investigaciones. Y eso trae como consecuencia al estudiante que le corta la marcha del estudio y entran en una fase de desánimo que evidentemente los perjudica. Bayón afirma que estos paros retrasan el avance académico de los estudiantes y también los desubican, ya que pierden el hilo de la materia, no practican en casa y muchos otros factores que perjudican al estudiante, y más si es un paro universitario. Por otro lado, Víctor Ortiz, ex alumno de la Simón Bolívar, explica la situación que sufrió la Simón Bolívar durante la pandemia y habla también sobre los obstáculos que soportó mientras estaba en la USB. En vista de que, que la Universidad Simón Bolívar ya no es capaz, o si es capaz, ya no tiene la capacidad que tenía antes de asegurar que sus alumnos se gradúen en el tiempo establecido. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad ha sufrido una serie de obstáculos, es decir, los paros, a lo largo de los años que han retrasado muchísimo a sus estudiantes. Estos paros tienen diferentes causas. Del 2015 para acá ha sido básicamente porque el Ministerio de Educación Universitario no da la financiación necesaria para mantener la infraestructura universitaria y para los pagos de salarios de los profesores. Sin embargo, en el año 2020, se nos presentó la situación de la pandemia y, esa misma condición de financiación mala por parte del Ministerio ha afectado a la universidad, ya que no cuenta con la infraestructura necesaria para dar clases online y por eso estuvimos, bastante tiempo en paro. Víctor Ortiz, exalumno de la Simón Bolívar, expuso los problemas tecnológicos que tiene la Simón Bolívar y su incapacidad de realizar clases virtuales. Por ello, la Simón Bolívar se encuentra en un paro desde marzo hasta abril, es decir, les tomó prácticamente casi un año iniciar sus clases virtuales. Por ello, Víctor y muchos otros estudiantes tuvieron que emigrar a las instituciones privadas como la UCAP, la Metropolitana, la Monte Ávila, para poder realizar clases, ya que estas instituciones sí tienen las capacidades de operar en una presencialidad virtual. Muchísimas gracias, Andrés Ortiz, Noticias.
La maestra de Educación Inicial graduada en la Universidad Metropolitana en Caracas y con un máster sobre Psicología Infantil, Gabriela García, ofreció su análisis de cómo se han visto afectada la educación y otras áreas por la pandemia del COVID-19. También en contraparte, para ver el punto de vista de los estudiantes, hemos traído al estudiante de la Universidad Metropolitana, Romano Perillo, para darnos su punto de vista sobre las clases virtuales y este año. Primeramente se le preguntó a Romano cuál había sido su experiencia con las clases virtuales este año. Bueno, si tengo que evaluar mi experiencia durante las clases virtuales en este último año, creo que el balance ciertamente sería positivo. Debido a que al principio, evidentemente, con el cambio, es algo que nunca había experimentado, ver clases desde la computadora, en Zoom, fue algo muy nuevo, creo que para todos nosotros. Sin embargo, a medida de que pasaron los meses, las clases, uno va encontrando técnicas para acoplarse a ello. Acto seguido se le preguntó a la maestra Gabriela García si ella pensaba que la educación a distancia había llegado para quedarse. Sí, la verdad es que creo que la educación a distancia llegó para quedarse, pero que el hecho de haber pasado por esta pandemia ha hecho que todo el mundo se reinvente y que además existan diferentes herramientas que faciliten la enseñanza de materias o de... Entonces a lo mejor hace unos 5 años pudo haber respondido que no pensaba que se iba a quedar, pero ahora creo que no, que más bien ahora esto facilita mucho a las personas el tener facilidad de acceso online porque puedes trabajar, pero después puedes tener alguna clase de universidad. Al haberse realizado esta entrevista se puede entender ambos puntos de vista, el del estudiante y la maestra, con Romano Perillo y Gabriela García, en lo que fue este año de clases virtuales. Andrés García, Noticias UCA. Estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes, Raúl Penso, y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlota Fuenmayor, informaron cómo ha sido para ellas el proceso de dar y recibir clases de manera virtual durante la pandemia de COVID-19. Se tuvo la oportunidad de entrevistar a un estudiante y a una profesora universitaria sobre su experiencia durante las clases virtuales en la pandemia. El estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad de los Andes, Raúl Penso, aseguró que se siente satisfecho recibiendo estudios de manera virtual. Alegó que su universidad necesita actualizar algunos métodos más modernos para impartir los conocimientos. También informó que desde su punto de vista las clases virtuales fueron la mejor decisión para seguir con los estudios durante la pandemia. Por supuesto que sí, en primer lugar porque de esta manera evitamos el contagio masivo. Yo digo que nosotros como estudiantes en la edad comprendida entre los 20 y los 30 años y también los más pequeños son los que pueden traer la enfermedad o el virus en este caso a las casas. Entonces para mí fue una de las mejores decisiones que se pudo haber tomado. También la profesora Carlota Fuenmayor alegó sobre qué tan importante es la formación de un estudiante que lo está haciendo de manera virtual, con respecto a aquellos que lo hicieron de manera presencial. Declaró que la presencialidad o la virtualidad no quiere decir que van a ser buenos o malos profesionales, todo va de la mano con el empeño aplicado. Yo no creo necesariamente que, ojo, en la presencialidad o en la virtualidad hay profesores que no hacen bien su trabajo. Eso no tiene relación con la modalidad que estemos usando. Si un profesor hace bien su trabajo, lo va a hacer donde sea, a distancia o presencial. Si conoce su materia a fondo, va a poder agarrar esos contenidos y adaptarlos a la nueva situación. Entonces yo creo que aquí la pregunta no es la modalidad, aquí la pregunta sería si el profesor está haciendo su trabajo. Para los profesores y alumnos, las clases en modalidad virtual han sido retadoras pero no complicadas. A lo largo de la entrevista informaron sobre sus puntos de vista, pero algo que tienen en común fue que para ellos ha sido la mejor opción para continuar con la educación a nivel mundial. Informó para ustedes Martín Albornoz, Noticias UCA. La pandemia del coronavirus continúa causando víctimas en la sociedad venezolana. Veamos a continuación este trabajo especial de cómo enfrentar el confinamiento. La crisis sanitaria ha afectado a una gran cantidad de pequeños negocios que han tenido que paralizar y cambiar de rumbo o cesar totalmente sus actividades por las medidas adoptadas para mitigar los contagios de COVID-19. Sin embargo, dentro de este segmento, unos se han visto más afectados que otros por su grado de vulnerabilidad. En este momento tenemos a la doctora Verónica Márquez, odontólogo profesional. Buenas tardes, doctora. ¿Nos podría contestar
cómo el COVID-19 afectó en su área laboral. Primero, mayor inversión en medidas de protección, lo cual generó más gastos en el consultorio y mayor dedicación de tiempo por paciente, por lo cual hubo que disminuir la cantidad de pacientes atendidos por día. Y al bajar el nivel de ingreso económico de la población en general, cada vez es más difícil el acceso para cancelar los tratamientos odontológicos. Los efectos del brote de COVID-19 ya no solo impactan contra la economía de China, pues la curva ascendente ha generado una increíble alarma en todo el mundo, haciendo que se tomen medidas necesarias para contener una pandemia que mantiene un gran porcentaje de la población en sus casas. Aunque para muchos resulte difícil de ver, existe un lado positivo en esta situación, y es que tus proyectos no tienen por qué estancarse. Es una gran oportunidad para poder crear un nuevo enfoque y modelo de negocio. Muchas empresas siguen operando de forma remota, con sus empleados desde casa para cuidar su salud. Ahora pasamos con la profesional en el área de marketing, Marisela Jiménez. ¿Podría comentarnos de qué modo está afectando la pandemia del coronavirus a su empresa? La pandemia afectó de muchas formas a las empresas, debido a que muchas de ellas, por lo menos aquí en Venezuela, tuvieron que cerrar y parar sus actividades por muchos meses. Ya hoy actualmente empezaron a avanzar, pero hubo más o menos, tuvieron un año en el que pararon sus actividades, lo cual hizo que la economía de las mismas decayera, incluyendo todos los sectores comerciales. Ya con las entrevistas listas, las empresas deben responder y acelerar sus planes de contingencia, pensando que las acciones y decisiones que se tomen hoy pueden cambiar definitivamente el curso del negocio. Ante una emergencia global que genera tal volatilidad e incertidumbre en los mercados, y es importante que los negocios sean proactivos en evaluar sus capacidades de hacer frente a la disrupción desde un punto de vista operativo y financiero. Alonso Moreno, Noticias Jucap. Buenas tardes. En medio de la pandemia, muchos comerciantes han tenido que reinventarse para no bajar las ventas. A su vez, exponen la nueva tendencia de los delivery, un acceso más fácil y seguro de los productos y servicios que ofrecen para los clientes. Dos jóvenes emprendedores inician su negocio el año pasado en tiempos de pandemia y se adaptan a la situación económica del país y mundial con el COVID-19 para no decaer y seguir con un emprendimiento que se ayuda de la nueva era de los deliveries y las ventas vía online. Comentan que iniciaron con un capital bajo, sin embargo fue el motor que impulsó lo que son hoy. Empecé con la ayuda de mis padres, me dieron, como por decir, el capital inicial para yo empezar. Ok, pero luego, bueno, como que descuidé mucho el negocio y todo eso, pero ya cuando mi primo llegó aquí a Caracas, pues obviamente lo metí en el emprendimiento y iniciamos con $20 nada más, que era lo que teníamos, lo único que teníamos, $20, y con eso, bueno, compramos lo inicial para empezar el emprendimiento, lo que ahora es Casa Gourmet Caracas. A su vez, expresan que la utilización de las redes sociales es un factor fundamental para todo aquel que tenga su negocio o emprendimiento. También expresan que el delivery los ha ayudado, ya que no tienen en estos momentos el capital necesario para un establecimiento físico. Y eso es una buena alternativa para hacer llegar sus productos. Ofrecen algo diferente e innovador ante un mercado muy competitivo. Lo que hacemos es comida rápida con un toque gourmet. O sea, de eso se trata. También nosotros tenemos un plato que son unos arancini, que son unas croquetas de arroz rellenas de carne, pollo, queso, de lo que el cliente prefiera. Y bueno, eso es como lo más innovador que tenemos, que no es que sean nuevos, sino que no lo tienen ningún otro restaurante hasta donde nosotros sabemos. Y bueno, es eso, pues brindarle al cliente los mejores productos, los mejores ingredientes para que tengan comida gourmet hecha en casa. Por otra parte, la experta en economía comenta que a pesar de la situación económica nacional y mundial, siempre hay mercado para invertir. Lo importante es adaptarse y reinventarse. Habla de la competitividad en el mercado, ahora con más personas emprendiendo sus negocios o habilidades. Continuar y perseverar, creo que esa es la palabra clave.
perseverancia. La economista apuesta en los nuevos emprendimientos y negocios que se han reinventado ante la situación actual y fomenta que se apoyen a todos estos nuevos negocios que apuestan por el país. Laia Arteaga, Noticias UCAP. Dave Smith, de origen británico, padeció en marzo de 2020 de COVID-19 y afirma que el virus estuvo en su organismo por 9 meses y 16 días. Virólogos manifiestan que personas que padecieron de COVID-19 pueden conservar el virus en su cuerpo por más de 200 días o incluso reinfectarse. Dave Smith, de origen británico, contrajo COVID-19 en marzo de 2020 y afirma que el virus estuvo en su organismo por 9 meses y 16 días. Así como el caso del británico Smith, tenemos el del ingeniero Gustavo Martínez en el estado Monagas, Venezuela, paciente reinfectado en febrero de 2021, luego de 6 meses por COVID-19, reinfección que contrajo esta vez de manera moderada y que le trajo múltiples consecuencias tanto físicas como emocionales. Señor Gustavo, ¿fue paciente asintomático? Completamente asintomático, no tuve ningún tipo de síntoma en esa primera oportunidad que contraje el virus. ¿Cómo se dio cuenta que se había reinfectado? La reinfección ocurrió alrededor de unos 6 meses después. Comencé a sentir un malestar como de sinusitis y ya a los días siguientes, aproximadamente 2 días después, ya la respiración, ya no tenía respiración, la respiración ya empezó a ser de manera forzada. Y ya al tercer día ya no respiraba ya absolutamente nada. Tuve que asistir al hospital, donde me asistieron con oxígeno. ¿Qué consecuencias le dejó el COVID-19? Un problema con dolor en la articulación y dolor pulmonar. La mayoría de los casos han llegado hasta la etapa leve de la enfermedad, habiendo también pacientes que han estado en su etapa moderada y muy pocos han estado en su etapa severa, que es la más fuerte, puesto que puede llevarlos a la muerte. El virus puede quedar inactivo por 6 meses aproximadamente en el organismo de cada ser humano, pudiendo provocar una reinfección en este tiempo si no se toman las medidas de bioseguridad. ¿Qué peligros trae una reinfección de COVID-19? La etapa leve de la enfermedad. Y esto es porque ya el sistema inmune de cada persona reconoce los anticuerpos de este virus. Es posible que el virus no se muera y quede en reposo en el organismo y luego se active nuevamente. Este puede quedar activo por 6 meses aproximadamente en el organismo de cada ser humano. Y como nuestro organismo. De esta manera llegamos al final de UCAP Noticias, reiterándoles que se cuiden, que tomen las medidas de bioseguridad, que usen el tapabocas, mantengan la distancia, se laven las manos. Los que padecimos esta enfermedad o tuvimos cercanía con pacientes diagnosticados con COVID-19, sabemos lo fuerte que puede llegar a ser contraer este virus. Seamos responsables de nuestra salud. Lady Núñez, Noticias UCAP. Este domingo se reportaron más de 200 focos activos de incendios forestales en Canadá como resultado de la ola de calor que azotó a ese país. Estos incendios han generado enormes nubes incendiarias que amenazan con nuevos focos, tormentas y un mayor calentamiento global. La ola de calor que está azotando a Canadá registró la temperatura más alta vista en el país, 49.6 grados. A su vez, los incendios se siguen propagando por todo el oeste de la nación. Se han registrado 298 focos activos y al menos 2/3 de estos incendios han sido catalogados como fuera de control. Las olas de calor se forman a medida que las ondulaciones atmosféricas se vuelven más amplias y estacionarias. En otras palabras, podríamos decir que las olas de calor son el resultado del desplazamiento de masas de aire caliente de una zona a otra. Los bosques en llama producto de la ola de calor en Canadá han generado enormes nubes incendiarias que son visibles desde el espacio y que han sido captadas por satélites. La formación de esas nubes puede llevar fuertes corrientes hacia la columna, calentando aún más el fuego. De igual forma, esas nubes incendiarias suelen generar tormentas y relámpagos. Además, son capaces de llevar brasas ardientes a grandes distancias, lo cual, en conjunto, contribuiría al aumento de la temperatura global. Estos incendios, como son combustiones realmente de grandes zonas, pues el calor que se desarrolla producto de estas reacciones químicas va a impactar en toda el área
Entonces el incendio, además de que está generando por sí calor directo a la atmósfera, está siendo transportado por el propio viento y generando mayor área que sucumbe ante estos incendios. Los bomberos de distintas provincias canadienses, junto con el personal de la Fuerza Armada, siguen trabajando en conjunto para controlar los incendios. Asimismo, las autoridades emitieron órdenes de evacuación para decenas de comunidades. Oriana Méndez, Noticias UCAP. Cameron Harris, joven de 21 años de edad, es condenado a 24 años de prisión tras ser parte de una carrera ilegal que causó la muerte de una madre y su hija de tan solo 1 año de edad en Florida. Hace algunas semanas, el caso de Cameron Herring, que sucedió en el condado Bayshore, Estados Unidos, dio revuelo en las redes sociales. El joven estaba haciendo parte de una carrera de autos ilegal, donde perdió el control de este y causó la muerte de una joven de 24 años y su hija de 1 año. Lo sentencia a 24 años de prisión por homicidio culposo, que como conversamos hace rato, el homicidio culposo tiene algunas características especiales que tiene que haber negligencia, tiene que haber impericia y tiene que haber inobservancia de los reglamentos, que creo que las tres las tuvo este muchacho al cometer ese hecho terrible. Fue negligente totalmente a conducir a 160 kilómetros por hora en una calle concurrida, en una comunidad, no estaba en una competencia de carros, sino que era algo ilegal. Y no observó totalmente los reglamentos. En el juicio, el esposo y padre de la víctima pidió que le dieran la máxima pena, porque tiene que pagar por sus hechos. Al ser un caso tan grave, el juez tuvo que tener sumo cuidado al realizar lo que era correcto. Por lo menos a nivel social, incluso con el aspecto individual también. Entonces, ¿en qué nos saboteamos? En llevar un poquito el hecho de la contradicción, de ir en contraflujo de cómo suceden las cosas. Siempre queremos ser como original y ese es el niño grande que tenemos todos por dentro. Es por esto que siempre se debe mantener en consideración que aunque haya sido un accidente, siempre hay consecuencias. Nicole Carrera, Noticiero UCAP. La selección de fútbol argentina hace historia en Brasil, llevando a su equipo a ganar la primera Copa América con el capitán Lionel Messi en el estadio de Maracaná, ubicado en Río de Janeiro. La selección del equipo argentino hace historia llevando a su selección a ganar la primera Copa América con el capitán Lionel Messi en el Estadio Maracaná ubicado en Río de Janeiro. Aquí podemos ver en cámara lenta como el futbolista Di María anota el gol en el minuto 22 en el momento de la Copa América. Tenemos en este momento en vivo a Ángel Peña, periodista deportivo y quien va a comentar su opinión sobre el encuentro entre Brasil y Argentina en la Copa América. Sin duda alguna, este título para Argentina es más importante porque es el resurgir de la selección albiceleste después de perder 3 finales consecutivas. Brasil 2014, Copa América en Chile 2015 y Copa América Centenario Estados Unidos 2016. Además es el primer título argentino para Lionel Messi y además de vencer a Brasil como local en el mítico estadio de Maracaná. Muchísimas gracias, Ángel. De hecho, hubo una anulación del gol a Brasil realizado por Richarlison. Fue anulado por posición adelantada. En este momento también tenemos en línea al excelentísimo periodista Alfredo Coronis. Señor Alfredo, ¿cómo analiza usted el compromiso entre Brasil y Argentina? El Brasil-Argentina es un clásico continental, mundial, como tal debía ser visto. Una final de esa calidad, de esa historia, no podía tener otros tintes que no fueran emocionantes, que fueran épicos. Y en ese partido se impuso David a Goliat. Era muy favorito Brasil sobre Argentina, pero Argentina lo planteó muy inteligentemente y por eso ganó la Copa América. Definitivamente, más que una figura legendaria, Messi se ha convertido en un ícono alrededor de los años. Este partido llenó de emoción y unió a los fanáticos de ambas selecciones a un momento de alegría, de felicidad y de sobre todo orgullo. Y así nos despedimos en el programa de hoy. Aquí lo dejamos con los mejores momentos de Messi en la Copa América. María José Carrasquel, Noticias UCAP. Hasta entonces. Jugadores del Atlético de Venezuela dan respuesta a lo que es el fútbol nacional durante la pandemia. Desde ya hace unos meses se volvió a activar el fútbol venezolano. En septiembre hasta diciembre del año pasado se realizó un torneo nacional en Valencia, Carabobo. Entre los equipos que participaron encontramos al Atlético Venezuela,
con ellos el jugador Adrián Gómez, a quien le realizamos varias preguntas sobre cómo fue la experiencia de jugar fútbol a mitad de una pandemia, y esto fue lo que contestó. Asimilar ese torneo pandemia en el modo burbuja, como se planteó, fue algo bastante complicado. Por el tema de desayunar, merendar, entrenar, almorzar, cenar, dormir, estar ahí con tus mismos compañeros, con los otros equipos, verlos, no ver a tu familia, fue algo bastante complicado, pero al final es lo que te dije en la antigua pregunta. El fútbol es lo que queremos y gracias a Dios se pudo hacer. De una u otra manera, gustos o no gustos, fue algo de gran iniciativa de parte de la federación. Siento que ha cambiado un poco en los partidos, porque al no tener afición, al no tener a tu familia apoyándote desde la grada, es un poco complicado. Ya en los entrenamientos sigue siendo similar, porque lo único que ha cambiado es el tema de bioseguridad. Los amantes del deporte son un gran ánimo y apoyo para los deportistas, y por la situación pandemia no han podido estar presencial para darles las porras a su equipo favorito. Así que también le preguntamos a 2 fanáticos del deporte nacional sobre cómo es para ellos ser fan del fútbol en tiempos de cuarentena, para escuchar el otro lado de las gradas. Ha sido muy difícil porque ese sentimiento de no estar presente en la cancha y presenciar un gol y gritarlo a todo pulmón, o saber que un gol casi está por entrar a tu arquería y suplicar que no entre, cruzar los dedos para que no sea así, esa emoción desde la televisión no se vive, pero bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder ver este deporte por televisión. Como pudimos escuchar, los jugadores no pueden esperar más para ver y sentir el apoyo de los fanáticos, y ellos para volver a las gradas a apoyar a su equipo favorito. Varias fuentes informan que por los momentos no se sabe con claridad cuándo se volverá a ver el público en las canchas, y por ahora se seguirá disfrutando del deporte por las pantallas para la seguridad de todos. Reportó para ustedes Manuel Martínez, Noticias UCAP. La influencer y artista venezolana Daniela Barranco estrenó su nuevo sencillo, Amor Prestado, de la mano de los compositores Carlos Julián Martínez y Jorge Morillo, entre otros, tras dar a conocer la ruptura de su relación con el cantante y compositor Omar Conce. El tema de despecho, escrito por Carlos Julián Martínez, Jorge Morillo y Ernesto Suárez junto a Daniela Barranco, pone en palabras y melodías la experiencia de la creadora de contenido en su rompimiento con el artista y compositor Omar Conce, con quien mantuvo una relación sentimental de varios años. Dani estaba atravesando por un momento personal un poco difícil y pues abordamos su situación y tratamos de hacerlo de la manera más sutil y delicada posible, y logramos plasmar todo lo que ella estaba sintiendo en una canción, y bueno, los resultados han sido súper especiales y súper bonitos, porque cuando uno hace algo real y de corazón, la gente lo recibe así. La canción, que estuvo en el top 3 de videos tendencia en YouTube de Venezuela, 19 en el mundo y entró en el puesto 27 del top en español de iTunes México, es, en palabras del equipo creador, la puesta en práctica de un trabajo real y honesto, cuyos resultados, según las declaraciones de los compositores, han sido gratificantes y especiales. Hoy por hoy me siento muy feliz con el resultado de la canción, siento que se lograron cosas muy increíbles. Es una canción que, como ya lo dije, es muy especial, guarda un significado muy especial, y la esencia que tiene es tan real por ser algo que va tan apegado a una historia que de verdad se vivió, que quizás es lo que a veces nos hace falta en la música y en la vida cotidiana. Y estas fueron las declaraciones de los compositores de la canción Amor Prestado, quienes se encuentran muy satisfechos por los resultados y esperan cosechar muchos grandes éxitos juntos en el futuro. Gustavo Angulo para Noticias UCAP.